Tras su última victoria, Peter Parker disfrutaba de un raro momento de tranquilidad. Cenaba junto a Shay, su nueva novia, cuando algo inesperado ocurrió. Una chica misteriosa apareció pedaleando una bicicleta roja, pero no era una niña cualquiera. Era Cyrus, uno de los hijos de Cyttorak. Sin previo aviso, lo arrastró a través del tiempo. El viaje lo llevó a una noche decisiva, el día en que su tío Ben murió. Al verse allí, Peter creyó por un instante que podría impedir el disparo. Si lograba entrar a tiempo, tal vez salvaría a su tío. Pero no se daba cuenta de que, en esta misión, alterar el pasado no era realmente una opción. En el universo Marvel, viajar en el tiempo normalmente crea nuevas ramificaciones de la realidad. Un simple acto como quedarse con el simbionte de Venom en vez de pasarlo a Eddie Brock podría dar origen a un mundo alternativo entero. Sin embargo, en esta situación, las reglas parecían distintas. Cambiar los hechos no modificaría nada. En su lugar, sería una prueba emocional, un reflejo de quién es Peter en el presente. Ante esto, Peter se vio obligado a revivir la pérdida. Observó impotente el momento en que Ben cayó. Fue entonces cuando Cyrus reveló su intención: llevarlo a través de diferentes momentos de su vida, obligándole a enfrentar todas las muertes que había presenciado. No había forma de escapar. Si alguna vez tú también te has preguntado cómo reaccionarías al enfrentarte de nuevo a tus mayores pérdidas, deja tu like y ayuda a difundir esta historia. Pero esta era solo la primera etapa. Cyrus tenía un objetivo aún más cruel: arrastrar a Peter a cada uno de esos momentos, uno por uno, y obligarle a cargar con el peso de cada muerte, sin ninguna posibilidad de cambiar el resultado. El siguiente salto en el tiempo llevó a Peter Parker a una de las noches más dolorosas de su vida: la muerte de Gwen Stacy. Un momento que, desde su publicación, ha generado debates entre los lectores. Algunos creen que Gwen ya estaba muerta antes de caer, tal como afirmó el Duende Verde en la historia original. Otros defienden que al intentar salvarla, el disparo de telaraña de Peter atrapó su pie, provocando la fractura fatal en el cuello. Durante décadas, los fans han discutido cuál de las versiones era la verdadera. Pero independientemente de la causa, el impacto fue el mismo. Perder a Gwen cambió profundamente al Hombre Araña, así como la muerte del tío Ben le enseñó que, con grandes poderes, vienen grandes responsabilidades. La muerte de Gwen le mostró que la imprudencia tenía un precio demasiado alto. Ser un héroe también significaba proteger a quienes amaba de las consecuencias de sus propias acciones. Mientras revivía la escena, Peter entendió que aquella formaba parte del juego de Cyrus, una distracción calculada para mantenerlo fuera de balance, reaccionando en lugar de actuar. Sabía que no podía salvar a Gwen, del mismo modo que no salvó al tío Ben. Pero sí podía intentar poner fin a aquel enfrentamiento lo antes posible. Se lanzó al ataque y falló. Antes de que pudiera hacer algo, fue arrastrado de nuevo a través del tiempo. Eso solo reforzaba la gravedad de la situación. Los hijos de Cyrus poseían apenas una fracción del poder de su creador, y si al final de este recorrido Peter tuviera que enfrentarse al propio Cyrus, las posibilidades serían casi nulas. Controlar el tiempo era un poder absoluto. Significaba existir en todos los instantes a la vez, como un enemigo imposible de eliminar por completo. Cyrus podía volver al pasado para salvarse a sí misma o impedir que el Hombre Araña llegara a existir. El propio universo se convertía en un juguete en manos de quien pudiera moldear el tiempo. Y con eso, un nuevo salto temporal estaba a punto de comenzar. El siguiente salto temporal llevó a Peter Parker a un momento igualmente trascendental. Se encontraba en el campanario, donde, años atrás, había librado la batalla final contra el simbionte después de las guerras secretas. En aquel entonces, había intentado desesperadamente deshacerse de la criatura. Ahora, sin embargo, no había tiempo para distracciones. Su objetivo era alcanzar a Cyrus, pero con cada intento de ataque era arrancado y arrojado a otro punto de la línea temporal. Esta vez, el instante elegido coincidió con la presencia de Eddie Brock en ese mismo campanario. Para Peter, la sensación era como enfrentarse a alguien que podía teletransportarse. Un movimiento veloz casi imperceptible.
Bastaba una pausa mínima en el flujo del tiempo para que Siders cambiara de posición antes de que él pudiera reaccionar. Ella notó que esta vez había dudado menos, y con un tono casi provocador, preguntó hacia dónde o hacia cuándo irían ahora. Entonces decidió revelar algo más profundo. No era como los demás hijos de Cyttorak. Había estado observando la humanidad desde que Stephen Strange selló el pacto con su padre. Para ella, la vida humana era apenas un destello fugaz, desperdiciado entre recuerdos del pasado y expectativas del futuro, sin poder cambiar ninguno de los dos. Lo inevitable del tiempo no se limitaba al envejecimiento, sino también a la repetición constante de los mismos errores. Peter podía cambiar físicamente, pero sus fallos seguían siendo los mismos, previsibles, monótonos. Para Siders, aquello era aburrido. Y aunque la misión actual de Peter estaba clara, luchar en nombre de Destino, quien había heredado el manto místico de Doctor Strange y asumido el papel de protector de la Tierra frente a los avatares de Cyttorak, había un peso mayor que lo envolvía todo: el propio sentido de las acciones humanas frente al tiempo. Con cada salto, Siders parecía menos interesada en la batalla y más enfocada en exponer esas verdades. Pero el siguiente desplazamiento temporal ya se estaba formando, y Peter sabía que, con cada cambio, la lucha por proteger la Tierra se alejaba más de la posibilidad de ser ganada. Sirius no veía sentido en el apego humano al pasado o al futuro. Para ella, aquello era la prueba de que el fracaso era inevitable en cualquier punto de la línea temporal. Pero lo que no entendía era que para los humanos vivir en el presente no siempre es sencillo. Equivocarse forma parte del proceso, y muchas veces, solo después de un error, podemos reconocer en qué fallamos. El pasado, entonces, no es solo una carga, también es un campo de aprendizaje, una guía para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Para alguien como Sirius, capaz de manipular el tiempo a su antojo, esta visión parecía inútil. Bastaba con evitar un error y asunto resuelto. Pero para Peter Parker, sujeto a las reglas humanas, la relación con el tiempo era mucho más compleja. Y allí, en medio de otro salto temporal, comprendió algo. Atacar de frente no funcionaba. Cada vez que lo intentaba, Sirius simplemente lo arrastraba a otro momento. Necesitaba pensar de forma distinta, actuar con estrategia. El siguiente destino no era aleatorio. Peter reconoció el escenario al instante, el momento en que años atrás dejó escapar a un ladrón, el mismo que poco después acabaría con la vida del tío Ben. Sirius quería que reviviera el error, que contemplara su propia falla, pero había un detalle que ella no previó. Al llevar a Peter a ese punto, también lo puso frente a su versión más joven. El Peter del pasado, al oír la voz del futuro y ver la escena distorsionarse, reaccionó. Y en el momento exacto, el Peter del presente aprovechó la oportunidad. Sabía que debía estar en el lugar y en el instante precisos, confiando en lo que consideraba su verdadero poder: la inteligencia. Con un golpe certero, derribó a Sirius, rompiendo el ciclo de saltos descontrolados en el tiempo. Pero, incluso caída, ella no estaba derrotada. Y Peter sabía que, por cada victoria contra un hijo de Cyttorak, una nueva amenaza ya lo estaba esperando. La victoria sobre Sirius duró poco. Ella no estaba acostumbrada a que la desafiaran, mucho menos a ser derrotada, y su arrogancia herida se convirtió en furia. Sin dudarlo, golpeó a Peter Parker de forma brutal. No lo destruyó físicamente, pero fragmentó su mente, dispersándola a través de todos los instantes de su propia vida. Como el Dr. Manhattan en Watchmen, Peter comenzó a experimentar cada momento de su existencia al mismo tiempo. Victorias, fracasos, dolores y alegrías, todo a la vez. La sobrecarga fue insoportable, su cerebro no pudo resistirlo, y así una de sus vidas extra se perdió. Al despertar, algo había cambiado. Aquella experiencia extrema dejó un peso distinto sobre sus hombros. Buscando un respiro,
Pasó un tiempo con Shay, su compañera, sin poder contarle la verdadera causa del estrés que cargaba. Ella, sin comprender la gravedad de la situación, solo le propuso algo sencillo. Mañana hagamos un picnic. Pero la vida de Peter Parker nunca es sencilla. Poco después se encontró con la tía May. Norman Osborn había prometido una donación para la organización benéfica Feast y Peter debía recordarle ese compromiso, pero lo había olvidado. Era otra responsabilidad que quedaba pendiente, otro reflejo de la eterna lucha por equilibrar la vida de héroe con las obligaciones personales. La tensión estalló. Peter perdía la paciencia y respondió de manera brusca, pero pronto recordó la última vez que había discutido con alguien tan cercano y cómo había perdido al tío Ben justo después. La culpa lo golpeó de inmediato y se disculpó. May regresó a casa y Peter fue a encontrarse con Felicia Hardick, la gata negra. Los dos tenían un pasado y ella estaba soltera. Si Peter quisiera, sabía que bastaría una palabra para reavivar aquella chispa. Pero también sabía que ese tipo de distracción podía salirle muy cara y que la batalla contra los hijos de Saitara que estaba todavía muy lejos de terminar. Peter Parker aún intentaba encontrar un equilibrio en medio del caos. Entre su vida personal, la lucha contra el crimen en las calles de Nueva York y el peso de ser el avatar elegido para salvar toda la vida en la Tierra, bajo el liderazgo del Doctor Destino, ahora portador de los poderes del Doctor Strange, empezaba a preguntarse si realmente sería capaz de soportarlo todo. La duda era clara. ¿Y si fracaso? En ese caso, no solo el planeta, sino todo el universo se vendría abajo. Fue en ese estado que se encontró con Felicia Hardy, la gata negra. No solo conocía su identidad secreta, sino que también estaba al tanto de toda la misión que enfrentaba contra los hijos de Cyttorak. Más que una aliada o una antigua pasión, era una amiga cercana, y una de las pocas personas capaces de comprender su carga. Felicia, con una mirada firme, le dijo algo que quedaría grabado en la mente de Peter. Había mucho en la vida que no podía controlarse, pero los pequeños momentos de felicidad, eso sí, podían y debían reclamarse sin culpa. Compañerismo, viajes, una buena comida, momentos que al final eran lo que realmente valía la pena. Para ella, la vida pasaba rápido, y cuando todo terminara, el mundo seguiría su curso, olvidando incluso que ellos habían existido. Por eso, aferrarse a instantes de alegría no era un lujo, era una necesidad. Peter entendió el mensaje, pero también reconoció la contradicción. Felicia vivía en la delgada línea de la ley, y sus palabras sonaban casi como una invitación a cruzar límites. Ella sonrió ante la provocación. No estaba diciéndole que se volviera un criminal, sino que considerara, al menos por un momento, lo que significaría vivir sin cadenas. Y aunque la conversación le trajo un alivio momentáneo, Peter sabía que pronto tendría que volver a la batalla. Cyttorak no esperaría, y la próxima lucha podía ser la más difícil de todas. Peter Parker sabía que la próxima batalla podía comenzar en cualquier momento. Al principio pensó en cancelar su cita con Shay, temiendo que el siguiente desafío apareciera sin previo aviso, pero recordó las palabras de Felicia Hardy sobre aferrarse a los pequeños momentos de felicidad, y decidió no dejar pasar la oportunidad. Llegó al encuentro con un simple vino barato comprado en la bodega de la esquina. Nada lujoso, pero suficiente para compartir la tarde. Disfrutaron el momento juntos, sin prisas, sin hablar de batallas ni destinos. Para Peter, cada segundo allí tenía un valor incalculable. Al fin y al cabo, no había garantía de que volvería a ver a Shay. Lo que él no sabía era que estaba siendo vigilado. A lo lejos, Silex y Kyra, los próximos dos rivales aparentemente gemelos que actuaban en conjunto, lo observaban con la atención. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el Juggernaut vivía un momento inesperadamente tranquilo. Sentado en un sofá en Alaska, pasaba el tiempo jugando a videojuegos despreocupado.
hasta que algo cambió. Una llamada silenciosa, casi instintiva, recorrió su cuerpo. Dejó el control de inmediato. Tengo que prepararme. Nadie sabía con certeza el motivo, pero estaba claro. Los caminos de Juggernaut y Peter Parker estaban a punto de cruzarse. Y cuando eso sucediera, la lucha contra Etcéterac podría tomar un rumbo totalmente inesperado.